Hola, un cordial saludo a todos. Sean bienvenidos a este espacio. El día de hoy vamos a trabajar una temática muy importante dentro de lo que tiene que ver el soporte a la toma de decisiones. El día de hoy vamos a trabajar en lo que tiene que ver la investigación operativa orientada netamente a la toma de decisiones. Antes de empezar, vamos nosotros a revisar un poco de qué nos habla esta temática, ¿no? Vamos el día de hoy, pues, a poder trabajar de cierta manera, ¿verdad? A través de un esquema teórico práctico y abordar algunos temas importantes sobre la investigación operativa y la toma de decisiones. En este proceso es de considerable importancia el abordar la programación lineal y el uso del método gráfico como solución a los problemas y toma de decisiones. En este sentido, los estudiantes tendrán pues, la capacidad de poder adquirir los conocimientos teórico-prácticos y desarrollar competencias a la hora de identificar, analizar y ejecutar la mejor decisión en beneficio de los objetivos de la empresa. Aquí están nuestros objetivos. El objetivo general, vuelvo y repito, estará en la capacidad de desarrollar el conocimiento en función de los métodos para el soporte en la toma de decisiones y fundamentalmente nuestros objetivos específicos son analizar las generalidades de la investigación operativa y desarrollar el uso del método gráfico como herramienta para la identificación, análisis y toma de decisiones. Asimismo, establecemos en el programa de asignatura cuáles serían, en este caso, las unidades de competencias relacionadas con el perfil. Promover en el estudiante aquella capacidad de desarrollar los conocimientos y habilidades en la aplicación del método gráfico, así como soporte a la toma de decisiones. ¿Ok? Avanzando un poco más, vemos un poco cómo está estructurada nuestras temáticas en esta clase, cuáles van a ser los sistemas de habilidades, los valores y el resultado de aprendizaje que pretendemos alcanzar. Asimismo, me permito en este caso detallarles a cada uno de ustedes cuál es la bibliografía base que nosotros vamos a utilizar en esta asignatura. Van a encontrar dos fuentes bibliográficas muy importantes. Sí, aplicaciones de investigación de operaciones en sistemas de salud en Colombia, ¿verdad? Desarrollada en el año 2020, ¿verdad? Esto es una obra muy actual que nos va a servir de mucho. Y pongo una bibliografía desde el 2010, en este caso, porque la manejo como una obra seminal, que ha sido muy importante y que nos va a dar un gran aporte en este caso. Asimismo, les dejo compartido el link donde pueden acceder y verificar a mayor detalle el programa de la asignatura. Vamos a entrar un poquito ya en materia, ¿no? Vamos a hablar de la investigación operativa. Bueno, ¿qué quiere decir estos términos? ¿De dónde vienen? ¿Dónde aparecieron? ¿Cuáles sus generalidades? ¿No? Ustedes pueden ver, aquí se establece dos términos, investigación operativa, ¿no? Como su término lo indica, busca, trata de encontrar, de poder contrastar alguna opción, algún origen que estemos todavía en duda, ¿no? Entonces, la investigación operativa data más o menos sus inicios allá por la Segunda Guerra Mundial, en donde las naciones, los ejércitos, trataban de determinar o de ver que el ritmo en que la maquinaria, ¿no es cierto?, el armamento, los equipos, se destruían era mayor que el ritmo con lo que eran fabricados. Entonces, en ese criterio buscaban, de alguna otra manera, establecer los métodos para poder controlar esta problemática que se daba en ese entonces. La investigación operativa es también considerada como la ciencia de la toma de decisiones. Cuando hablamos como ciencia, estamos hablando pues de que es un proceso sistematizado y que se basa en relaciones objetivas que van a permitir vislumbrar, diferenciar cuáles son las mejores opciones, ¿sí?, para poder resolver un determinado problema en una organización. Asimismo, la investigación operativa hace el uso de un modelo matemático para poder, ¿qué?, representar esa necesidad o ese problema que se está abordando. Cuando nosotros hacemos uso de la investigación operativa, tiene como objetivos máximos la optimización. Cuando hablamos de optimización, ¿no es cierto?, estamos haciendo relación con dos términos importantes, ya sea para maximizar o para minimizar. Ahora bien, ¿qué abordamos con esto? Queremos maximizar dentro de una organización las ventas, ¿no es cierto?, los ingresos, la utilidad. Y queremos, en cambio, minimizar, ¿verdad?, los gastos, los costos de producción, el tiempo, los desperdicios. En este marco es en donde la investigación operativa ingresa para poder prestar sus beneficios y su aplicación en la vida diaria. Muy bien.
Dentro de lo que es la investigación operativa, ¿verdad? Nosotros vamos a encontrar un método muy importante dentro de lo que es la programación lineal para resolver este tipo de problemas y optar por la mejor solución. ¿Ok? Muy bien. Entonces, aquí nosotros encontramos el método gráfico. Como su término lo indica, el método gráfico va a permitir a que nosotros podamos, a través de una representación gráfica, determinar cuáles van a ser nuestras áreas factibles en la toma de decisiones sobre un determinado problema. ¿Ok? Muy bien. Para nosotros poder tener en cuenta cómo vamos a empezar a resolver este ejercicio, tenemos que plantear siempre estos 4 pasos fundamentales. ¿Cuáles son? El primero, vamos a definir cuál es el objetivo por el cual vamos a aplicar, ¿no es cierto?, este método gráfico de resolución de problemas. Entonces, en otras palabras, es determinar qué es lo que busca la empresa, ¿no es cierto? Busca maximizar o busca minimizar por cada uno de los parámetros que habíamos comentado en este momento. Una vez que hemos determinado el objetivo por el cual se va a aplicar el método, vamos a la siguiente fase, que es el determinar la variable de decisión. ¿Cuál va a ser la variable de decisión en este caso? ¿No es cierto? Aquellas que se mencionan en la problemática y que van a servir posteriormente para yo establecer el tercer paso. ¿Cuál es el tercer paso en este caso? Viene a ser el poder plantear, escuchen bien ustedes, el objetivo en términos matemáticos. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros a través de una función matemática vamos a representar las variables de decisión antes descritas y que posteriormente nos van a permitir a nosotros tomar la mejor decisión, ya sea en función de maximizar o en función de minimizar. Por último, en el paso 4, nosotros vamos a tener que definir y plantear las restricciones. ¿Qué son estas restricciones? ¿Sí? También abordadas en algunos casos como límites o como disponibilidad. Es decir, van a ser aquellos elementos que tiene la empresa, ¿verdad? Y que con los cuales busca poder alcanzar el objetivo anteriormente planteado. En algunos casos será la maximización, ¿sí? Y en otros, pues, la minimización, ¿no es cierto? Muy bien. Vamos a establecer el día de hoy un ejercicio para poder hacer la parte práctica y poder ver cómo nosotros podemos utilizar el método gráfico. El siguiente ejercicio es el que me voy a permitir leerlo, ¿no? Nos dice que una fábrica de telas elabora 2 tipos de tejido, un tejido de tipo A y un tejido de tipo B. Para entonces, la fábrica dispone, miren ustedes, dispone 500 kilogramos de un hilo A, 300 kilogramos de un hilo B y 108 kilogramos de un hilo C, ¿no es cierto? Entonces, esta disponibilidad, ¿no es cierto? Esta disponibilidad, de cierta manera, vienen a ser parte de las restricciones, es decir, lo que tiene disponible, los recursos que tiene disponible la empresa, en este caso, y que se van a poder utilizar luego para lo que vamos a buscar elaborar. Una vez que hemos determinado, en este caso, lo que tiene disponible la empresa, vamos a ver lo que nos dice el problema. Para obtener 1 metro de tejido A, diariamente se necesita 125 gramos de hilo A, 150 gramos de hilo B y 72 gramos de hilo C. En cambio, para obtener 1 metro de tejido B, diariamente se necesita 200 gramos de hilo A, 100 gramos de hilo B y 27 gramos de hilo C. ¿Okay? Aquí nos está dando los parámetros puntuales de qué cantidad de hilo, de tipo y cantidad de hilo yo estoy utilizando para poder elaborar estos 2 tejidos, el tejido A y el tejido B. Finalmente dice, el tejido A se vende el metro en $40 y el tejido B en $50. Si se desea obtener el mayor beneficio, nos pregunta cuántos metros de tejido A y del tejido B se deben fabricar. Como podemos nosotros ya observar, aquí lo que busca es un objetivo de maximizar, ¿no es cierto? Maximizar las ventas con las cantidades o materiales disponibles que yo tengo.
Hasta aquí voy a presentar el problema y luego lo abordaremos ya de parte práctica, ¿no es cierto? Para que nosotros lo vayamos desarrollando de manera pausada, ¿no es cierto? Para que ustedes puedan entender y puedan, en este caso, ir pasando poco a poco, ¿no? Ok, muy bien. Ahora ya estamos un poco para abordar nuestra parte práctica. Nuestra parte práctica en la resolución del ejercicio, ¿no es cierto? Habíamos dicho que tenemos 4 pasos fundamentales a la hora de poder resolver un ejercicio de investigación operativa a través del método gráfico, ¿no es cierto? 4 pasos. 1, la definición del objetivo que busca la empresa. 2, determinar cuál es la variable de decisión, ¿no es cierto? 3, la función objetivo en este caso, ¿no es cierto? Y las restricciones, nuestras restricciones, ¿ok? Entonces, una vez que hemos leído el ejercicio, ¿no es cierto? Nos planteaba que el objetivo de cuántas unidades de tejido A y cuántas unidades de tejido B debo yo producir para generar la mayor cantidad de ventas. Entonces, estamos buscando aquí un objetivo de maximización, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que busca la empresa como tal? Entonces, lo que busca es maximizar, ¿no es cierto? Maximizar. Perfecto. Entonces, estamos observando aquí cuál es el objetivo de la empresa. Ahora bien, nosotros aquí vamos a encontrar 2 variables específicas para la decisión, ¿no es cierto? Porque aquí lo que establece 2 elementos que va a producir, una un tejido A y otra un tejido B. ¿Sí? Muchos autores nos pueden diferenciar a veces, en este caso, por las variables ya sea XY o en algunos casos se utilizan X sub 1 o X sub 2 también, ¿no es cierto? Son nuestras variables de decisión, ¿cuáles van a ser las que vamos a utilizar nosotros particularmente? Vamos a decir, ¿no es cierto?, que tenemos la variable X, que va a representar ¿a qué? Al tejido de tipo A, y Y, que representa al tejido tipo B, ¿verdad? Esas 2 van a ser nuestras variables de decisión. Son las que nosotros vamos luego a someter a un análisis para determinar cuáles serían las cantidades específicas que vamos a necesitar para poder, ¿qué? Maximizar, ¿no es cierto? Poder maximizar. Luego nos dice la función objetivo. ¿Cuál es el modelo matemático que nosotros vamos a utilizar para representar? Y luego, evidentemente, evaluarlo, ¿no es cierto? Poder evaluar, ¿no es cierto? Aquí tenemos entonces nuestra función objetivo, ¿verdad? Que va a estar dada por f sub x sub i puede ser, o f, ¿no es cierto? X, y también, por el caso que estamos analizando. Entonces, ¿qué nos dice aquí? ¿Cómo vamos a determinar en este caso nuestra función objetivo? Nos dice puntualmente lo siguiente, dice que el tejido A se vende el metro en $40 y el tejido B en $50. ¿Qué vamos a nosotros entonces a representar aquí? El valor de 40 por X más 50 por Y, ¿no es cierto? Este de aquí viene a ser nuestra función objetivo, ¿sí? La que nosotros luego vamos a evaluar para poder determinar cuál sería la mejor decisión a tomar en este caso. Ahora bien, dentro del ejercicio habían 2 cosas puntuales que nos servían para poder determinar nuestras restricciones, ¿no es cierto? Una que establecía las cantidades de disponibilidad y otra las cantidades que se utilizan para poder fabricar cada tipo de tejido, tanto para el tejido A, representado por X, como para el tejido B, representado por Y. Y nos decía puntualmente, miren ustedes, para obtener un metro de tejido A, diariamente se necesita 25 gramos de hilo A, ¿no es cierto? ¿Sí? 125 gramos de hilo A, ¿verdad? 150 gramos de hilo B, ¿verdad? Y 72 gramos de hilo C. Esto en el caso para poder representar el tejido A. Para poder elaborar el tejido B, en cambio, nos dice que utilizaba 200 gramos de hilo A, 100 gramos de hilo B, ¿sí? Y 27 gramos de hilo C, ¿no es cierto? Nos están especificando cuáles son las unidades necesarias para poder fabricar estos tejidos. Con respecto a la disponibilidad
¿cuáles serían nuestras restricciones? Nos dice que actualmente la empresa tiene disponible materiales para poder hacer la elaboración de estos tejidos los siguientes. 500 kilogramos de hilo A, 300 kilogramos de hilo B y 108 kilogramos de hilo C, ¿no es cierto? Aquí tenemos que estar siempre atentos a lo que nos mencionan los datos. Aquí están dados estos valores en gramos. Y en cambio, la disponibilidad nos la han dado en kilogramos. ¿Cómo transformamos eso inicialmente? Pues multiplicamos por 1000, ¿no es cierto? Y ahí vamos a obtener los valores en kilogramos. Entonces, ¿qué nos dice? Que la fábrica dispone ya no 500 kilogramos, sino 500.000 gramos de hilo A, ¿verdad? 300.000 gramos de hilo B, ¿sí? Y 108.000 gramos de hilo C. Aquí nosotros estamos estableciendo, ¿verdad? De acuerdo a lo que nos dice el ejercicio, cuáles son las disponibilidades y las restricciones que nosotros tenemos para poder hacer o elaborar los tejidos, ¿no es cierto? Los tejidos. Ahora bien, tengo yo que, en cambio, elevar estas restricciones a una inecuación para luego, pues, poderla resolver en este caso, ¿verdad? Muy bien. ¿Qué vamos a hacer ahora, entonces? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a transformar esta tablita en una expresión de una inecuación. Entonces, ¿qué nos dice? Miren ustedes, ¿qué nos dice? La primera restricción, vamos a ponerla, ¿no es cierto?, encabezado con rojo para poderlas identificar luego posteriormente, ¿no? Entonces, yo tengo mi primera restricción, ¿verdad? ¿Qué me dice la primera restricción? Como ustedes pueden observar en este momento, ¿no? Voy a decir que 125X, ¿no es cierto? En este caso, ¿verdad? Lo que yo estoy elaborando en este momento es que la cantidad que necesito para elaborar un tejido. ¿Sí? Luego, también tengo más 200 unidades de Y, ¿sí? Y aquí establezco yo mi condición o mi restricción. Dice que tiene disponible una cantidad de 500.000 gramos de hilo A. Entonces, ¿qué me está diciendo en este caso el ejercicio? Que yo no puedo exceder esa cantidad de la cual tiene disponible en este momento la empresa. Para eso establezco mi inecuación, ¿no es cierto? Entonces digo que esto tiene que ser menor o igual al valor de 500.000 gramos, que es lo que tiene disponible en este momento la empresa como tal, ¿no es cierto? Mi segunda restricción. ¿Cuál va a ser mi segunda restricción en este caso? ¿Sí? Con respecto a las cantidades en gramos de hilo B que tiene disponible, en este caso la empresa. Entonces, se dice que necesito de hilo B 150 flor de X más 100 por nuestra variable Y, ¿verdad? Y este me dice en cambio que tiene una cantidad disponible de 300.000 gramos. Entonces, mi criterio será que yo no puedo sobrepasar los 300.000 gramos que tiene disponible. Entonces, esta restricción va a ser menor o igual a 300.000. Luego tenemos mi restricción 3, que está dada con respecto a la cantidad de hilo C, ¿no es cierto? ¿Y qué me dice? Que 72, ¿sí? X más 27Y, ¿sí? No pueden sobrepasar la cantidad disponible de 108.000 gramos. Asimismo, sería el valor de 108.000 gramos, ¿verdad? El valor de 108.000 gramos. Esto me permite a mí observar y determinar cuáles son las restricciones específicas con las que tiene la empresa en unidades y en cantidades disponibles para poder fabricar. Una última restricción, ¿no es cierto?, que normalmente siempre acompañan los ejercicios, de este caso de maximización, es que si yo quiero obtener una
una mejor utilidad, el poder maximizarlas, ¿verdad? Yo siempre tendré que producir algo. En ese criterio, entonces, nuestras variables de decisión X y Y tienen que ser evidentemente mayor o igual a 0, ¿no es cierto? Si yo busco maximizar, necesariamente tengo que producir. Entonces, estas unidades, estas variables que yo estamos analizando, tienen que como tal estar mayor o igual que 0. ¿Ok? En este momento hemos descrito ya nuestras restricciones, ¿no es cierto? Nuestras restricciones. Y bueno, luego vamos nuevamente a poder avanzar un poco más en la resolución de estas restricciones. ¿Ok? Sí, entonces aquí hemos hecho la primera parte del ejercicio, nuestra primera parte del ejercicio. Luego ya vamos a transformar estas restricciones, ¿sí? Y poder, en este caso, seguir en la resolución de nuestro ejercicio aquí planteado. Ok, para continuar, ¿no es cierto? Yo ya ubiqué cada una de las restricciones a través de una inecuación que nos van a permitir ¿qué? Poder obtener los puntos de la gráfica para poderlos luego representar. Aquí ya tenemos nuestras restricciones. ¿Qué es el siguiente paso que debemos nosotros resolver? ¿Verdad? Vamos a convertirla en una ecuación y decimos 125x más 200y es igual a 500.000, ¿verdad? Sí, entonces estamos tomando en cuenta nuestra primera ecuación. Voy a decir el primer caso para x igual a 0. ¿Qué es lo que hago? Representar pues en la ecuación que nosotros estamos trabajando en este momento. 125 por 0 más 200y es igual a 500.000. ¿Verdad? En este caso, pues voy a despejar todo número multiplicado por 0 es 0. Digo entonces que 200y es igual a 500.000, ¿verdad? Y finalmente, pues 500.000 para 200, pues yo voy a tener el valor de 2.500, ¿verdad? En este caso, reemplazo nuevamente en cualquiera de estas fórmulas en las que estamos haciendo el cálculo y podemos obtener ya el valor, el punto que hemos determinado. ¿Cuál va a ser? X, ¿verdad? ¿Sí? Perdón, el valor de X que es 0 y 2.500 en este valor, ¿no es cierto? Muy bien. Ahora, en cambio, ¿qué es lo que nosotros debemos desarrollar? Ahora bien, ¿qué es lo que vamos a determinar? Ahora vamos a utilizar, en cambio, para y igual a 0. Y hago el mismo proceso, ¿no es cierto? Tengo 125x más 200y, en este caso que es igual a 0, es igual a 500.000, ¿sí? En donde, pues, todo el número multiplicado por 0 es 0. 125x es igual a 500.000. ¿No es cierto? Despejando en este caso 500.000 para 125, pues nosotros vamos a tener el valor de 4.000. Así hemos hallado nosotros el primer punto a representar en la gráfica, que va a ser 4.000, ¿verdad? Y 2.500. Este mismo proceso tenemos que desarrollarlo para cada una de las restricciones que nosotros estamos presentando en este momento. Por ejemplo, para el caso de la restricción número 2, asimismo yo voy a establecer para un valor de x igual a 0, ¿no es cierto? Y voy a tener 150 por 0 más 100y, que sea igual a 300.000, ¿verdad? Si ustedes se dan cuenta, represento entonces en este caso 300.000 para 100, ¿no es cierto? Yo voy a tener el valor de 3.000. Asimismo, para, en cambio, y igual a 0, ¿sí? Hago el mismo despeje que había utilizado anteriormente y pongo 150x más 100y, en este caso es 0, igual a 300.000, ¿sí? Haciendo el despeje, tengo 150x igual a 300.000 y el valor de x en este caso me sale de 2.000,
¿verdad? Entonces, así yo haría para cada una de las restricciones. Ok, muy bien. Una vez que hemos hecho los cálculos en cada una de las restricciones, ¿verdad? Nosotros vamos a poder darnos cuenta que hemos obtenido algunos puntos de representación. Así tenemos el punto P1, ¿verdad? Que es X 4000, Y 2500, el punto P2, X 2000, ¿sí? Y 3000, y el punto 3 una vez que hemos calculado con la tercera restricción, en donde X es 1500, ¿sí? Y Y 4000. ¿Cuál es el siguiente paso en este caso que debemos desarrollar? Es poder ubicar ya los puntos en la gráfica, ¿ok? Vamos a ver cómo es la resolución ya de la gráfica en este caso. Muy bien. Para avanzar un poco, yo he ido graficando el plano cartesiano donde vamos a representar cada uno de los puntos encontrados a través de las restricciones. Para el primer punto, yo tengo que cuando X vale 4000, ¿sí? Cuando X 4000, el valor de Y es 2500, ¿no es cierto? 2500. ¿Qué es lo que hago en este caso? Ubicar, como tal, ubicar los puntos y realizar, en este caso, el gráfico de los puntos, ¿no es cierto? Poder graficarlos y unirlos de acuerdo a lo que me establecen los puntos encontrados fundamentalmente, ¿sí? A través de las restricciones. Para el punto 2 me dice, cuando X es 2000, cuando tiene un valor de 2000, ¿sí? Y tiene un valor de 3000, ¿no es cierto? Asimismo, busco el poder unir estos puntos que me representen de mejor manera la gráfica que yo estoy elaborando, ¿no es cierto? La gráfica que yo estoy elaborando. ¿Sí? Y por último, voy a tomar en cuenta el punto 3 que dice que cuando X es 1500, ¿no es cierto? 1500, el valor de Y es 4000, ¿verdad? El valor de Y es 4000. Entonces, procedo también a desarrollar, en este caso, la gráfica que aquí me describe, ¿no es cierto? La gráfica que aquí me describe. Muy bien, ¿ok? Miren ustedes. Entonces, aquí he podido ubicar cada uno de los gráficos solicitados, ¿no es cierto? Cada uno de los gráficos solicitados. Muy bien, ¿no? Una vez que hemos determinado ya las gráficas, ¿no es cierto? Las líneas, nosotros en cambio vamos a reconocer algo muy importante, ¿verdad? Aquí vamos a ver cada uno de los puntos en donde se intersectan nuestras líneas, ¿no es cierto? En donde se intersectan nuestras líneas. Esto nos va a permitir a nosotros determinar algo muy, muy importante, que es denominado, ¿sí? Nuestra región factible, ¿sí? Vamos a ver a qué se refiere esto, ¿no? Cuando nosotros analizamos cada una de estas líneas, es la representación de las restricciones, ¿no es cierto? El primer punto, como ustedes pueden ver aquí, es la representación de nuestra restricción número 1, ¿no es cierto? Nuestra restricción número 1 es R1, que dice que es 4000 y 2500. Nuestra restricción número 2, en cambio, es el valor de 2000 y 3000, y nuestra restricción número 3, ¿verdad? Que es el valor entre 1500 y 4000. ¿Sí? Aquí nosotros a simple vista podemos de alguna otra forma ir determinando y haciendo ejercicios de comprobación. Por ejemplo, si yo ubico un punto por acá, ¿verdad? Es decir, cuando estoy utilizando, en este caso, mayor material del que encuentra disponible, me puedo dar cuenta, ¿no es cierto?, que estoy excediendo las restricciones, los límites que había especificado en este caso, ¿verdad? El ejercicio para ser resuelto, ¿no es cierto? Asimismo, si yo ubico un punto por aquí, en cambio, puedo yo determinar que sí, evidentemente, tengo cómo producir, en este caso, ¿verdad? Los valores de acuerdo a la restricción 3, ¿no es cierto?, para utilizar Y, pero en cambio estoy sobrepasando los valores de la otra restricción.
Entonces, lo que me indican estas gráficas que yo puedo utilizar de lo que tengo disponible para producir siempre va a ser en este sentido, ¿no es cierto? Desde aquí de la gráfica hacia abajo, ¿verdad? Desde aquí hacia abajo. Entonces, la región factible, es decir, en donde nosotros los valores van a estar dados para poder producir, van a ser estos valores que se encuentran cumpliendo todos los criterios de restricción, ¿no es cierto? Todos los criterios de restricción. Esta es la denominada nuestra región factible, ¿verdad? Nuestra región factible, ¿verdad? La que nos va a permitir a nosotros encontrar luego cuáles serían los valores que van a permitir optimizar o maximizar, en este caso lo que estamos buscando, para poder encontrar esos puntos, ¿no es cierto? Aquí hemos determinado y tomamos 4 puntos al azar para poder hacer los valores establecidos. Así, nuestro primer punto, ¿verdad? Va a estar determinado por, ¿sí? Cuando X vale 0, Y vale 2500. 0 y 2500. Tengo la representación de este punto 1, ¿verdad? Aquí tengo un punto 2, que en este caso yo no tengo establecido, ¿verdad? ¿Cuál es el valor exacto? Esto pues tendré que hacer unos cálculos adicionales para poderlo determinar. Asimismo, en el caso del punto 3, ¿verdad? Tengo que hacer los cálculos y finalmente en el punto que encontramos aquí, ¿verdad? Que viene a ser mi punto 4, que está determinado por cuando X vale 1500, Y vale 0. ¿Ok? Para continuar estos valores, me voy a permitir dar un espacio allá y poder hacer la resolución de ecuaciones y ustedes tengan presente cómo vamos a llegar, en este caso, a determinar la función de decisión, nuestra función objetiva. Muy bien. Ahora lo que buscamos, en cambio, es poder despejar los valores para encontrar P sub 2 y P sub 3. Tomando en cuenta el P sub 2, ¿no es cierto? Estamos viendo que las restricciones, las rectas que se intersectan, es la recta 1, ¿sí? Y la restricción 2. Esto para P2. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a formar en este caso? Ubicamos las dos restricciones y procedemos a hacer el despeje de ecuaciones, ¿no es cierto? Entonces, para yo poder eliminar en este caso, voy a multiplicar, ¿no es cierto?, por un factor, ¿sí? Voy a ubicar, en este caso voy a multiplicar por menos 2. Entonces, el sistema me va a dar 125x más 200y igual a 500.000, y acá me va a dar en cambio el valor de menos 300 X menos 200Y es igual a menos 600.000. ¿No es cierto? Realizo en este caso la suma como tal y pues yo voy a obtener menos 175X. Aquí en este caso pues ya no tengo ningún otro valor, ¿sí? Va a ser igual a menos 600.000. ¿Ok? Realizando ya el posterior, a menos 100.000, ¿sí? Una vez que he hecho ya la sumatoria de este valor, ¿sí? Realizando el despeje como tal, pues yo voy a tener este valor de 100.000 para 175 y voy a ver que el valor de X en este caso me va a ser 571.43, ¿sí? Y he obtenido mi primer punto. Esto yo lo represento luego en cualquiera de estas ecuaciones. Por ejemplo, 125 por 571.43 más 200y es igual a 500.000, ¿no es cierto? ¿Sí? Haciendo el despeje posterior, pues yo voy a tener que y va a ser igual a 2142.85. Entonces, en este caso, voy a decir que el valor de P sub 2 va a estar dado por 571.43, ¿verdad? 2142.85.
¿sí? Y esto yo lo puedo representar ya en el punto que estaba necesitando calcular, ¿verdad? Entonces digo que P sub 2 es el valor 571.43 y 2142,85. ¿Qué punto me falta por calcular? P3, ¿no es cierto? Y puedo observar, en cambio, en P3, las rectas que se intersectan son la restricción número 2 y la restricción número 3. Hago el mismo procedimiento para poderlo resolver, ¿no es cierto? Y poder obtener el valor de P sub 3, ¿ok? Por valores de cálculos, por valores en función del tiempo, yo ya había hecho anteriormente este cálculo, y ahí podemos obtener que el valor de P sub 3, en este caso es 857.14 y Y 1714.27, ¿no es cierto? Aquí nosotros hemos podido obtener ya cada uno de los puntos que nos van a permitir a nosotros reemplazarlos en la función objetivo y determinar cuál es la que cumple, en este caso, de mejor manera la maximización de los valores. ¿Cómo hacemos eso? Lo vamos a resolver en este momento. Bueno, hemos llegado ya a la parte final en este caso, ¿sí? Para resolver nuestro problema solicitado. Hemos puesto nuestra función objetivo, ¿cierto? Nuestra función objetivo, 40x más 50y, ¿no es cierto? Vamos a ver en este caso ya qué valores son los que permiten alcanzar la maximización. Entonces reemplazo. Para el punto 1 los valores son de 0 y 2500. ¿Qué es lo que yo digo? Entonces reemplazo 40 por, en este caso 0, más 50 por 2500, ¿verdad? Eso me da un resultado, en este caso, pues de 125,000, ¿sí? 125,000 dólares. En el otro valor que yo tengo sería 40, tomo el valor de P sub 2, 571.43 más 50 por 2142.85, ¿sí? Y el resultado que me arroja es de 130,000 dólares. El siguiente punto, P sub 3 en este caso, es 857.14 más 50 por 1714.27 y el valor que me da es de 119,999 dólares. Y finalmente tomo el valor de 1500 y 0. Tengo 1500 más 50 por 0. El valor que me da en este caso como resultado son 60,000 dólares. Tomando en cuenta lo que me pide el ejercicio netamente es buscar la fórmula que me permita maximizar las ventas, ¿no es cierto? Yo puedo en este caso determinar que el punto o los valores que me permiten alcanzar la mayor maximización es en realidad el punto 2. ¿Qué viene a ser este punto 2? En otras palabras, ¿verdad? Que yo necesito fabricar, en este caso, 571.43 tejidos de tipo A, ¿verdad? Y 2142 tejidos del tipo B. Elaborando esta cantidad de tejidos, yo voy a tener la mayor maximización, en este caso de la utilidad, que es 130,000 dólares. Así pues, podemos y hemos culminado nuestro ejercicio. Podemos determinar la mejor solución.